Hola, mi nombre es Luz Aida Marín. Hoy desde el Hospital San Juan de Dios del Peñol del área de salud pública vamos a tratar un tema sobre el cambio climático y las recomendaciones de preparación para la respuesta frente a emergencias o desastres en tiempos de COVID-19. Las recomendaciones a tener en cuenta son para los entes gubernamentales locales, para las comunidades y para las familias. Para los entes gubernamentales tenemos que tener en cuenta el monitoreo constante de las zonas que son de más afectación, como zonas que están cerca o aledañas a riachuelos, quebradas o taludes de tierra que pueden ser desbordados. Tenemos que tener en cuenta que estas recomendaciones son dadas por el IDEAN. Las recomendaciones también a tener en cuenta son sobre las capacitaciones que se les debe dar a la comunidad sobre enfrentar los desastres, que deben de hacer en caso de que las personas que están aledañas a estos lugares deban de hacer. Primero que todo, se debe tener un sistema de alarma implementado por la comunidad, en el cual ellos sepan que en este lugar se va a implementar en caso de una emergencia todos estos tipos de alarma y que ellos sepan en qué momento deben de actuar. También deben de tener en cuenta las recomendaciones a la comunidad sobre el tema de pandemia, todo lo del tema de bioseguridad que no se debe desechar en el momento de tener una emergencia. También debemos de tener en cuenta que estas recomendaciones deben de ser dadas a los líderes comunitarios que deben de ser los que estén pendientes de estas zonas de mayor afectación. Todos estos requerimientos dados por el IDEAN deben de estar monitoreados constantemente y dar información a todos los entes de control para que estén vigilantes permanentemente de este tipo de lugares. En estos lugares se debe tener en cuenta que las normas de bioseguridad no deben desaparecer y que en estos momentos de emergencia o desastres deben de ser más que todo reiteradas a la comunidad. También debemos de pensar en las personas que deben de ser albergadas, cómo deben de ser el alojamiento, con el distanciamiento correcto, con la mascarilla en la totalidad de las personas y con el lavado de manos constante. En la comunidad también deben de implementar todo lo que son las redes de comunicación para que ellos sepan en qué momento deben de actuar. Toda la comunidad debe estar pendiente de los lugares que sean de más afectación para que ellos en cualquier momento puedan actuar en pro de la comunidad. Se recomienda tener una base de datos actualizada sobre las entidades que van a recurrir a atender el tipo de emergencia, como son bomberos, defensa civil, policía, entre otros. Son las entidades que estén prestas en el lugar de la tragedia o en el municipio. También debemos de tener en cuenta el personal de apoyo que se va a implementar para el rescate o atender esta emergencia. Este personal debe de ser muy reducido ya que estamos en tiempo de pandemia y no deben de haber aglomeraciones. También se deben de tener muy presente el estado de los vehículos a los cuales se va a atender la emergencia, por lo que no deben de estar con fallas mecánicas ni ningún defecto mecánico. También estas entidades deben de estar prestas en cualquier momento para la atención al control de riesgo de desastres. El Consejo de Riesgo de Desastres es el único ente donde debe estar plenamente capacitado para atender todo este tipo de emergencias y debe de tener en cuenta que todos estos vehículos deben de estar dispuestos en cualquier momento. Articulación entre la gestión de riesgos de desastre y la Secretaría de Salud. Esta articulación debe de ser implementada en las instituciones prestadoras de salud, en las que se debe destinar un lugar para todas las personas que han sido damnificadas. También deben de tener en cuenta que el personal que se debe utilizar para atender este tipo de emergencias debe de ser reducido. Las camionetas o las ambulancias deben de estar previamente revisadas, que no tengan ninguna falla mecánica. También deben de tener en cuenta los elementos de protección personal que deben de llevar al sitio de la emergencia. Toda la comunidad debe de estar preparada para dar ayuda a todo este tipo de personas que han sufrido emergencias o desastres. En la comunidad deben de tener muy presente que el apoyo a todas estas personas que son damnificadas se deben de colaborar con el albergue en caso de que hayan presentado pérdida total de sus bienes o enseres. Hola a todos, mi nombre es Daisy Alejandra Incapié, soy técnica en salud pública y hoy vamos a hablar sobre las recomendaciones a la comunidad. Debemos estar atentos a la información que nos dan las autoridades locales sobre las
emergencias y desastres, sobre todo las personas que viven cerca de quebradas, arroyos, donde puede haber un desbordamiento o un deslizamiento de tierra. Debemos tener muy presente cuáles son los números de teléfono a los que nos debemos comunicar de nuestro municipio, como lo son bomberos, que es el 320-644-1875, el del hospital, que es 851-5750, el de policía, que es 851-7474, y la línea de emergencias a nivel nacional, que es el 119. También debemos conocer cuáles son las rutas de evacuación y los puntos de encuentro. Recordemos que un punto de encuentro es un espacio a campo abierto que normalmente debe estar despejado, se pueden utilizar como lo son canchas, parqueaderos y donde se puedan estar muchas personas. Estos puntos no se pueden convertir en espacios de focos de contaminación, por eso es importante utilizar el tapabocas y un distanciamiento social. Recomendaciones para las familias. Es importante identificar cuáles son las amenazas que tenemos a nuestro alrededor y también informarle a nuestros niños para que estén preparados en caso de alguna emergencia. Debemos mantener una comunicación con nuestros vecinos y familiares para en caso de alguna eventualidad informar nuestra ubicación, nuestro estado de salud y para que recibamos una atención. Si debe evacuar su vivienda, debe hacerlo en calma y transmitiéndole tranquilidad a su familia. Hacerlo en el menor tiempo posible y tratando de mantenerse todos juntos. Salir con las medidas de protección básica. Es necesario que en la familia se dialogue sobre qué hacer en caso de una emergencia y cuál debe ser el rol de cada uno. Por ejemplo, en caso de una inundación, una de las personas se encargue de cerrar la llave del agua, del gas y la electricidad. Debe haber un kit familiar de emergencias que se debe contener por lo menos agua, radio, pilas, linterna, un botiquín de primeros auxilios y un manual, silbato, fotocopias de los documentos de identidad y en caso de que alguna de las personas tome un medicamento, ese también debe estar. Hola para todos, mucho gusto. Mi nombre es Kelly Joana Velázquez, soy psicóloga del entorno educativo del Grupo de Atención Primaria en Salud del Hospital San Juan de Dios del municipio del Peñol. El día de hoy estamos acá para contarles, o más bien para que hablemos un poco acerca de salud mental en tiempos de COVID-19. Se preguntarán pues la relación que tiene esto, teniendo en cuenta que el COVID-19 es un virus que afecta la salud física, ¿cierto? Es un virus que principalmente afecta al sistema respiratorio de nosotros los seres humanos. Pero tenemos una dificultad que se ha ido dejando un poco aparte, y es que este virus, aparte pues de las implicaciones físicas que tiene, a causa de todos los cuidados que debemos tener con él, ha traído una cantidad y un sinnúmero de consecuencias para la salud mental. ¿Por qué? Muchas personas, me imagino que algunos tendrán conocidos, algunos incluso les ha pasado el caso, se quedaron sin empleo, se tuvieron que aislar, estuvieron encerrados mucho tiempo, los niños de la casa estuvieron sin asistir al colegio, a los papás les tocó hacer de profes, de docentes, el acompañamiento, ¿cierto? Esto se ha convertido en una problemática muy grande porque no estábamos preparados para esta situación. Esto ha generado incertidumbre, ha hecho que las personas nos sintamos solas, que interactuemos poco con los otros, y esto ha generado que se vayan desencadenando cierta cantidad de síntomas, ¿cierto? A las personas que de pronto ya tenían algún tipo de padecimiento relacionado con lo mental, pues realmente le ha intensificado los síntomas, y a los que no lo tenían también se los ha generado, porque esto genera estrés, genera ansiedad, ha hecho que unas personas o coman más o dejen de comer, desarrollen ciertos hábitos pues que antes no los había, ¿cierto? Se han hecho también cantidad de estudios, pero encontré uno para compartírselos que fue el que más me llamó la atención, y es una encuesta longitudinal que se realizó en familias conformadas por 4 personas, 2 adultos y 2 niños. Esta encuesta realmente los resultados fueron, digamos que alarmantes, porque más del 52% de las personas que se encuestaron dio como resultado que habían iniciado con síntomas en salud mental, ¿cierto? No sé si de pronto pues alcanzan a ver un poco la gráfica. En la gráfica lo que nos dicen principalmente es la incidencia del deterioro de la salud mental en hogares por afectación económica, ¿cierto?
porque unos o perdieron el trabajo o permanecieron trabajando, pero les disminuyeron, digamos, las oportunidades o los beneficios que tenían, o los ingresos definitivamente del hogar cambiaron. Y no nos podemos decir mentiras. El factor económico realmente también influye, pues no solo en la calidad de vida, sino también en la tranquilidad de nosotros, ¿cierto? Otro resultado que se encontró es que en los hogares más afectados fueron entre los estratos 1 y 2, ¿cierto? Porque pues también sabemos que son los hogares que unos o viven de la informalidad o tienen unos trabajos pues que realmente no son tan bien remunerados como para uno poder sobrevivir cierta cantidad de tiempo sin trabajar. En estos hogares se encontró que el 38% de los niños menores también desarrollaron síntomas de salud mental. Hemos podido ver que algunos pues realmente no se enteraron y no los afectó, pero a otros sí se han visto demasiado afectados. También les quiero compartir algunos de los síntomas. ¿Para qué? Pues a veces uno piensa que las cosas que siente o las cosas por las que está atravesando son normales, pero hay síntomas de alarma que no se deben dejar pasar por alto porque pues lo que uno logra detectar a tiempo tiene solución, ¿cierto? Si lo deja ir pasando, pues se va a volver en algo crónico. Nos podemos poner irritables, podemos sentir ansiedad, podemos empezar a sentir que no dormimos lo mismo. Puede ser una de dos cosas, o que dormimos más o que dormimos menos, ¿cierto? Hay gente que ha tenido rasgos de depresión. ¿Qué son rasgos de depresión? Yo sentirme aburrido. Si yo todos los días me levantaba a correr, ya hoy no quiero correr, ¿cierto? A eso hay que prestarle muchísima atención, sobre todo en niños, adolescentes y personas de la tercera edad, que es a los que más, digamos, de cierto modo ha golpeado la situación. Y son síntomas que pueden aparecer pues en medio de la crisis o incluso después de esta, porque no nos podemos negar que después de toda esta situación la vida nos ha cambiado a todos, ¿cierto? Es importante también que tengamos muchísimos cuidados, ¿cierto? Para estar saludables hay que tener un equilibrio entre la mente y entre el cuerpo, si no, pues no vamos a funcionar, ¿cierto? Los seres humanos somos totalmente equilibrios. Para cuidar la mente hay que tratar de mantener las rutinas que habitualmente se tenían, ¿cierto? No porque vamos a estar en la casa, vamos a estar trabajando desde la comodidad pues de la casa, vamos a empezar de una manera diferente, ¿no? Es levantarse, organizarse, así estemos en la casa, las mujeres de pronto organizarnos, maquillarnos, ¿cierto? Porque eso hace que podamos mantener un hábito de vida saludable y como se venía trayendo, porque si no vamos a despertar en nosotros síntomas de depresión. Mantenernos ocupados, no siempre pues como en torno al trabajo, sino también hacer las actividades que nos gustaba antes. Si no podemos salir, hacerlas en casa, ¿cierto? Jugar algo con la familia, compartir una película, siempre estar concentrado en lo positivo, ¿cierto? Porque la negatividad tampoco nos ayuda. También hay que establecer prioridades y hay que hacer como cronogramas de trabajo, porque cuando uno está en la casa tiende, digamos, como a relajarse un poquito y tampoco es pues como lo ideal. Hay que tratar también de conectarnos con las demás personas. Los únicos que nos sentimos aburridos, tristes, afligidos, angustiados, no somos nosotros, las demás personas también. Y aquí entra una cosa muy importante que es la empatía, ¿cierto? A veces uno dice, ay, es que aquel tan fastidioso pues como está, y mentiras que nosotros no sabemos realmente a esa persona qué le está pasando, ¿cierto? Es muy importante. Así no podamos salir, así no podamos visitar nuestras familias, ahora nos podemos apoyar de algo muy importante y es la tecnología, ¿cierto? Hacer una llamada, una videollamadita, ve cómo estás, quería saber de ti, cómo te has sentido, has estado aliviado, ¿cierto? Mantener esos vínculos realmente es muy importante. Esto en cuanto a la salud mental, ¿cierto? En cuanto a la salud física, la salud corporal, es muy importante conservar las rutinas del sueño, ¿cierto? Yo sé que se han visto alteradas, claro, uno ya puede dormir hasta un poquitico más tarde, pero también se puede acostar más tarde, pero eso no se nos puede volver un hábito, por dos cosas. Primero, porque no es saludable, porque hay que tener una higiene del sueño adecuada para poder estar saludables. Y segundo, porque cuando se regrese, digamos, de cierto modo a la normalidad, pues nos va a dar súper duro, porque ya no nos vamos a poder levantar tarde, ¿cierto? Es muy importante y es una cosa que nos repite siempre todo el mundo y es la actividad física, ¿cierto? No es solamente por vanidad, no es porque estoy gordito, no es porque ay, tan bueno salir a caminar, sino por muchísimas cosas. La actividad física, así sea 5 minutos y parece increíble, tiene la capacidad de cambiarnos el estado de ánimo. Entonces la invitación es como a eso, también a comer saludable, no dejarnos llevar porque ay, entonces como estoy en la casa y me voy a comer esto, empezamos a comer de una manera totalmente desorganizada y eso desencadena también pues
una cantidad de enfermedades. Hay que relajarse, hay que tratar de recargar pilas. ¿A qué se refiere uno con esto? Bueno, ya que se puede salir un poquito más, de pronto salir a hacer lo que le gusta, un paseo, ir a piscina, cosas que a uno le gusten, de modo que uno llegue a su casa nuevamente y sienta que descansó. Otra cosa muy importante y en la que se ha insistido todo el tiempo es limitar el tiempo frente a las pantallas. Televisores, computadores, celulares. ¿Por qué? Porque toda la información que vemos no es información totalmente confiable y a veces incluso son noticias falsas que nos pueden generar un desequilibrio emocional pensando que realmente toda esa cantidad de sucesos están pasando. Entonces también es como controlar un poquito eso. Si vemos una noticia y nos llama la atención, pues tratar de verificar por el mismo medio realmente si la noticia es real. Eso como con respecto pues a toda la cantidad de implicaciones que trae. Desde el grupo de APS del hospital queríamos pues hacerles 3 invitaciones muy importantes. Y la primera es a buscar ayuda, ¿cierto? No tiene nada de malo reconocer las afectaciones en salud mental que nos puede traer una situación como la que estamos atravesando ahora. Hay que ser conscientes que no todo en la vida somos capaces de solucionarlo nosotros solos, ¿cierto? A veces hay que buscar ayuda y esto no tiene pues nada de malo. En el hospital tenemos pues el acompañamiento del equipo psicosocial, ahora pues también estoy yo, en cualquier momento pues pueden asistir, pueden buscar ayuda, para que puedan lograr solucionar todo esto, ¿cierto? También a partir del grupo de APS también a veces se realizan jornadas de salud, estar pendientes, asistir a ellas, pues a veces como que, ay no, ¿a qué voy a ir? Realmente simplemente con el hecho de asistir y que de pronto nos revise un médico podemos evitarnos muchísimas otras cosas y muchísimas otras situaciones, ¿cierto? Y por último, y la invitación digamos que más relevante y por la que más me emociono es que próximamente vamos a estar atendiendo en un centro de escucha que va a ser móvil, entonces se les va a estar avisando pues por diferentes medios para que puedan asistir, pueden ser escuchados, para que de pronto resuelvan dudas, inquietudes. Vamos a estar prestos a brindarles toda la ayuda. Muchísimas gracias. Desde el área de salud pública los invitamos a que tengan en cuenta estas recomendaciones en caso de una emergencia. Muchas gracias por vernos el día de hoy.